Iniciamos. Pues ahora sí, bienvenida, Dora Elvira. Mil gracias por compartir con nosotras este espacio. Normalmente la dinámica que usamos es, bueno, pues una presentación inicial de unos 45, 50 minutos de parte de, pues de la persona que expone y luego tenemos tiempo para discutir juntas. Bueno, yo he hecho una presentación muy somera de la doctora Dora Elvira, quisiera quizá ahora hacerla un poco más detenida. Bueno, Dora Elvira se formó, a ver si no me falla la memoria, primero estudió en la Ibero, después estudió su doctorado en la UNAM, hizo una tesis sobre roles. En algún momento también pensé pedirle que cuando trabajamos el concepto de espacio público ella pudiera venir con nosotros a comentar un poco a partir de su trabajo y de su conocimiento. Bueno, pues después de eso dedicó muchos años de su trabajo, fueron allá por los años 90, por el año 2000, trabajó intensamente el pensamiento de Hannah Arendt, tiene varios textos, ahorita me recordarás, por lo menos 3 libros sobre Arendt, desde diferentes perspectivas, varias compilaciones, y como decía hace un momento, ahora está trabajando más intensamente asuntos de filosofía para la paz, un área que prácticamente podemos decir que ella inauguró. Yo no había oído hablar de filosofía para la paz en México hasta que en los congresos de la Asociación Filosófica de México hubo 2 ocasiones en las que Dora Elvira organizó mesas dedicadas a este tema. Y creo, si no me equivoco, Dora, que eso es un poco en lo que estás trabajando ahora, aunque no es sobre eso sobre lo que vamos a hablar, sino sobre el concepto de sensus communis que trabajaste allá por el 2014. Bien, bueno, yo no quiero robarte más tiempo, pues tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias Maite por la invitación a compartir estas ideas. Gracias a todos ustedes, todos y todas que están presentes en esta sesión. Sí, en realidad, como decía la doctora Maite, yo trabajé estos temas ya hace un buen tiempo y de hecho, bueno, finalmente el libro vio la luz y como ustedes lo habrán visto, tiene una cantidad inmensa de ratas. Yo quedé muy descontenta con con esa publicación y quizás fue un acto así como muy freudiano. No sé si olvidarme un poco de eso, de todos los problemas que tuvo la edición, porque salió en varias ocasiones equivocada, yo la regresé, o sea, fue terrorífico y por ahí aparecen cosas que no tenían que aparecer, errores hasta en palabras, o sea, estas cosas que, bueno, suceden por la falibilidad humana, pero también por, pues a veces el desprecio al buen trabajo, ¿no? Que debe de hacerse. Bueno, pero sin embargo, es cierto, como decía la doctora Maite, que yo he caminado hacia otras temáticas, pero nunca he dejado, digamos, de pisar el suelo que me ha ido ayudando para pensar mejor los temas que me han preocupado, ¿no? Que tienen que ver con la justicia, evidentemente, con las cuestiones del ámbito de lo político y de lo común, ¿no? Y en ese sentido, estos conceptos y estas propuestas que yo he ido estudiando, las he ido recogiendo para poder construir algo, algunas reflexiones en torno a la filosofía de la paz. Efectivamente, tengo trabajados varias cuestiones sobre filosofía de la paz, pero sino que ahí recupero mucho del pensamiento arendtiano. Quizás mi matriz de pensamiento es muy arendtiana hoy día, y ahí recupero muchas cuestiones, por ejemplo, del actuar común. De hecho, el último libro que saqué, que es el libro de autoría mía sobre la paz, se llamó La paz como ideal moral, una reconfiguración de la filosofía de la paz para la acción común. Ajá. Siempre, pues, estos temas, ¿no? Están recogidos y vuelve uno a repensarlos en aras de pensar para impactar de alguna forma
o para tratar de comprender, ¿no? Dicho arentianamente, pues el mundo que vivimos, ¿no? Y en ese sentido, todas estas derivas que he ido yo trabajando a lo largo de mi vida, como, como persona que reflexiona filosóficamente sobre estos temas, bueno, me han abrevado de manera muy, muy relevante. Entonces, bueno, el texto del sentido común, como ustedes pudieron ver en la introducción, en realidad considera eh, varias facetas, digamos, varios autores que han trabajado, que trabajaron, no son todos, evidentemente, yo hice una elección de algunos de ellos, que han trabajado más o menos en una línea semejante el concepto del sentido común. Y en ese sentido, por eso yo llamé el libro, ¿no? Reflexiones ético-políticas, pero la idea, ¿no? Es decir, el sentido común no desde una perspectiva epistemológica, evidentemente, sino que lo hago, recogí autores que lo trabajaban desde una perspectiva más ético-política, ¿no? Y en ese sentido hice yo una hermenéutica, ¿no? Con estos autores, de lo que es, digamos, el sentido común, como lo presento en la introducción que ustedes ya, ya leyeron, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son estos autores? Bueno, si voy a hacer si a ustedes les parece, hago un recorrido breve. Yo tengo una presentación muy larga de esto, pero no importa, la voy a ir diciendo, ¿no? Esta no se las voy a presentar porque realmente son como apuntes, digo, a menos que realmente hubiera alguien que la quisiera, ¿no? Especialmente, ¿no? Porque son realmente, no me voy a dedicar a estos autores porque nos tomaría mucho más tiempo que los 45 minutos que tengo, ¿no? Para explicar a todos los autores y además a Hannah Arendt, ¿no? Entonces, vamos a pensar que divido yo esta presentación en la primera parte, una exposición de todos estos autores, y después la segunda parte, abocarnos ya con la presentación que preparé también para esta sesión, sobre el sentido común en el pensamiento de Hannah Arendt, que entiendo que ustedes ya han reflexionado sobre él en algunas sesiones con la doctora Maite. Entonces, bueno, el primer autor que considero yo en este texto, ¿no? Es Shaftesbury, después consideré a Vico, Baltasar Gracián, a Kant, ¿no? Hannah Arendt, Gadamer, y después finalizo, que lo hago un poco a modo de conclusión, con una analogización, digamos, de lo que es el sentido común y las propuestas que hace la hermenéutica analógica, que van muy cercanas a lo que es la frónesis, que es expuesta por algunos de los autores que hablan del sensus communis, como es el mismo Gadamer, ¿no? En algún momento Hannah Arendt también, ¿no? Y digamos, la armonizan este pensamiento con esta hermenéutica. Entonces, bueno, el caso de Shaftesbury, en su libro del ensayo sobre la libertad, el ingenio y el humor, ahí él encuentra en el sentido común algunas posibilidades, digamos, de una naturaleza humana crítica, sobre todo en contra del concepto de inteligencia moderna, que cerraba, ¿no? Esta posibilidad del sentido común como común en la subjetividad de los individuos. Y es un poco lo mismo que va a hacer Giambattista Vico, que muy probablemente quienes hayan hecho algo de hermenéutica tengan conocimiento de Vico, porque Gadamer lo retoma de manera muy fuerte, y además porque Vico, ¿no? Al igual que Shaftesbury y muchos de estos pensadores, fueron como una reacción en contra de esta
inteligencia racionalizadora moderna que cerraba a los individuos en, digamos, básicamente en su propio pensamiento. Entonces, Shaftesbury, ubiquemos a Shaftesbury más o menos 1671 que nace, más o menos siglo XVII, XVIII, ¿no? Y para él, lo que él señala es que la inteligencia no debe de aislarse de otros impulsos y otros elementos humanos, ¿no? Como es, por ejemplo, podría ser la inteligencia ingeniosa, ¿no? Él va a hacer una defensa de los recursos, por ejemplo, del ingenio, del humor y del carácter social de lo que sería la naturaleza humana. Estos conceptos de ingenio, de humor, no de la imaginación, que van a ir apareciendo, son conceptos muy típicamente de los, digamos, de quienes se acercaron a la retórica, ¿no? Como otra forma de enfrentar los tiempos en donde la matematización de la ciencia, la geometrización de la ciencia había sido muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya para Shaftesbury, el sentido común se entiende más ya como un sentido comunal, ¿no? Facilita el entendimiento comunicativo, ¿no? Que había sido roto, por ejemplo, por la tradición jovesiana, en donde el egoísmo y el terror son elementos que priman, ¿no? Así también, por ejemplo, hace una defensa de lo que es el entusiasmo y que involucra pasiones y sentimientos naturales, obviamente en contra de la crítica que había hecho el racionalismo de la modernidad. Así entonces, él dice, es preciso que comprendamos nuestra naturaleza con los elementos naturales y de esta manera erradiquemos las máscaras que han ocultado, que han disfrazado el humor y el ingenio, ¿no? Él dice, me he permitido reírme, ¿no? El humor tiene que ver con esa posibilidad de dejar emerger, ¿no? Todas estas pasiones, ¿no? Y lo mismo el ingenio, ¿no? O en otros autores como sería, por ejemplo, la ironía, ¿no? Así, para él, pues, el humor y el ingenio son también elementos de este espectro, ¿no? Digamos, de lo común. El humor y el ingenio, entonces, para él son elementos del sentido común y estos elementos impactan en las reflexiones políticas porque busca precisamente una tonalidad libertaria que se posibilita gracias a una inteligencia abierta, a una inteligencia más amplia, ¿no? Él dice, frente a este yo encogido en su soledad, se propone el sentido común, ¿no? ¿Por qué? Porque el sentido común abre posibilidades ante los demás, ¿sí? Y los intereses privados se realizan en el bien público. Plantea además la hipótesis de una primordial socialidad, ¿no? Es decir, naturalmente tenemos esta socialidad que es primordial, que es inicial, primordial, ¿no? Y esta es una construcción que es previa a un contrato político, ¿no? Él dice, si bien es cierto que somos sociales, digamos, por naturaleza, lo singular, somos singulares, pero reverberamos, pero vibramos en consonancia con los otros, gracias al sentido común que se cimenta por la interacción social, ¿no? Entonces, sus reflexiones tienen esta tonalidad libertaria y que va muy vinculado a lo que es, por ejemplo, el ingenio. El ingenio lo que busca es romper estos límites, ¿no? Y el romper los límites
se asocia pues con esta tonalidad libertaria que tiene tintes o puede asemejarse con tintes de carácter político, ¿no? Y este es un camino alternativo que puede generarse para la inteligencia. Es decir, la inteligencia tiene esta posibilidad, ¿sí? Así entonces, su intención es reconstruir a la humanidad desde cauces inéditos, ¿no? Desde otras formas, como acabo de decir, por el ingenio, el humor, ¿no? Buscando una razón más amplia, más sutil, más humana, que se expresa en estos elementos propios del sentido común, como acabo de decir, que son el ingenio y el humor, ¿no? Entonces, él va a hablar también del entusiasmo, ¿no? Entusiasmo que en un momento dado, por ejemplo, Kant va a criticar, ¿no? Porque, y bueno, y la misma Hannah Arendt, porque dice que ellos lo que van a decir es como que rompen, ¿no? Con ciertas cánones, ¿no? Podemos volver a esto después, ¿no? Bueno, el sensus communis, entonces, que es la base para este ingenio y este humor, necesita de elementos como, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Sus preocupaciones evidentemente son comunales y se requiere del lenguaje para poder acrisolar o para poder realizar, ¿no? En un sustrato las acciones de humor, ¿no? Y de ingenio. Sobre todo lo que le preocupa es aniquilar todo viso de fanatismo y por ello él dice, me he permitido reírme, ¿no? A través de la burla, ¿no? Y de estas formas, ¿no? Que rompen con una racionalidad, digamos, dura, ¿no? La intolerancia, socava, lo que él va a decir es que la intolerancia socava el ingenio, que implica una razón ampliada, ingeniosa, inventiva, concreta, y que además permite la pluralidad de miradas. Si ustedes se fijan, conforme yo vaya hablando de estos autores, tienen muchos elementos en común y también tienen muchos elementos, por ejemplo, con Hannah Arendt, ¿no? Con cuestiones, ¿no? Que Hannah Arendt va a rescatar. Entonces, bueno, lo común, dice, es un sentimiento natural de lo que es hacia lo que nos orienta hacia lo que es la virtud, ¿no? ¿Qué es lo que generan las guerras? Él dice, no es el egoísmo ni el individualismo, como sería en Hobbes, sino que es el conflicto que emerge cuando el gregarismo se dirige a vivir en sociedades grandes en los que se aniquila el ánimo de asociación, ¿no? Entonces, para él es muy importante esta relación, ¿no? Asociativa que rompe con esquemas individualizantes, ¿sí? En lo humano busca la cohesión y en una relación cohesionante, y en lo político va a buscar un tipo de confederación. Digo, grosso modo, esto sería lo que podríamos decir de Shaftesbury, ¿no? Muy resumidamente. Luego, el segundo ejemplo que tomo, que es el de Baltasar Gracián, ¿no? Que realmente es un poco anterior a Shaftesbury, porque es de 1601, más o menos 1658. Bueno, él le preocupa mucho el tema de no cerrarse en una inteligencia meramente, él dice, no razonadora, pero que no permita otras posibilidades, ¿no? Que no permita la invención, que no permita el ingenio, ¿no? De nuevo vuelve a salir el ingenio, ¿no? Y a él le importa, pues él es un monje, él es jesuita,
pero dentro de los jesuitas, él le dieron en ese momento histórico en el que estaba, le dieron chance de que pudiera, digamos, romper cosas, ¿no? Romper barreras, y le permitieron pensar de una forma más allá, digamos, que todo el aristotelismo, de la teoría aristotélica atomista que prevalece en los estudios jesuíticos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que él tiene una enorme preocupación por la realización ética, de carácter ético. Él va a hablar del señorío de las personas que se logra precisamente a través de una inteligencia razonadora, pero con un sentido de invención, ¿no? Y que impulsa la razón discursiva hacia una inteligencia práctico-social. Y de nuevo, ¿no? Vuelve a insistir en que el ingenio se apoya en la palabra, ¿sí? Él dice, razonamos a través de palabras y por su uso, ¿no? Nos vamos humanizando. Así, el ideal moral se encarna en la palabra y en ella se reflejan la integralidad de la vida, la justicia y la sabiduría. Y por la palabra se dominan facultades de las personas como seres racionales. Por ello es tan importante de nuevo la retórica, ¿no? Él quiere crear un arte que implique un estilo de ser y pensar cuyo fundamento sea el ingenio, ¿no? Y él va a hablar sobre todo de un concepto que es el de la agudeza, ¿no? La agudeza de la razón, ¿no? Esta agudeza que es este buen sentido, un sentido mucho más ampliado de la razón que implica precisamente la inventiva, ingenio, etcétera, ¿no? Así pues, el ingenio lo que busca es descifrar, crear, y lo que pretende es descubrir y buscar la novedad. Pensemos en que Baltasar Gracián está en un momento en donde el pensamiento barroco busca romper con los modelos de imitación que tuvieron los clásicos, buscando la originalidad, ¿sí? Por eso es que los racionalistas del siglo XVIII abjuraron de este movimiento barroco, pensándolo como caótico, bárbaro, que no tenía rigor. Así entonces, el ingenio, que es una innovación para un marco de una racionalidad dura, digamos, el ingenio es una práctica del discurso intelectual y un recurso para develar similitudes, relaciones y analogías. Asimismo, ¿no? Correspondencias entre ideas o entre imágenes, ¿no? Y para ello buscó un método que implicara precisamente el discernimiento del ingenio. No olvidemos que este método que implica el ingenio tiene un componente racional, es decir, estos autores no abjuran, no van en contra de lo que sería el componente racional, sin embargo, buscan ampliar este componente racional con elementos, por ejemplo, de la inventiva, ¿no? Con elementos que permitan esta actitud de sobrepasar esos límites, ¿no? Entonces, él va a hablar pues de agudeza y va a hablar también de sutileza en el pensar, ¿no? Así se llama uno de sus libros, sobre la sutileza, sobre la agudeza, ¿no? Tiene el oráculo de la prudencia, tiene algunos libros que lo que busca precisamente es esta posibilidad de apertura de lo que es una racionalidad, ¿sí? ¿Qué es la agudeza? Pues para él es un poder de penetración del ingenio, es decir, cómo el ingenio penetra, ¿no? Es lo que hace la ironía también, muy en filones, muy delicados y muy sensibles, ¿no? Y desde ahí construyen cuestiones, digamos, nuevas. Son elementos retóricos, ¿no?
elementos instrumentales que utiliza Baltasar Gracián para el ingenio, ¿no? Así entonces, en su libro de Agudeza y el arte del ingenio, es un tratado de invención que pretende explicar y dar un poder artístico a la inventiva de la mente, ¿no? Ahora, este arte del ingenio va vinculado con argumentación y busca que se utilice de manera importante en los discursos, ¿no? El ingenio y la inventiva, sobre todo del pensamiento graciano, busca reorientar al mundo, y dice él que es un mundo que está al revés de cómo debía funcionar, por eso buscan abrir estas limitaciones, ¿no? Proponen nuevos paradigmas, ¿no? De personas como serían el héroe o el político, ¿no? Y que la forja de este nuevo tipo de personas lo que hace es generar un horizonte práctico, ¿no? Este horizonte práctico él lo va a fundar en la prudencia, ¿no? En lo que sería la frónesis de los griegos, en la frónesis aristotélica, ¿no? Así entonces, su pensamiento es una fenomenología antropológica que se proyecta en la praxis, ¿no? Obviamente lo que busca es ir forjando el carácter de los políticos, de las personas para que sean persuasivas, con un método que ubica aspectos contingentes buscando situaciones prácticas. Entonces, de nuevo es pensar partiendo de las vivencias que tenemos, buscando soluciones prácticas, ¿no? O en el discreto también, que va a sostener que el saber es práctico, ¿no? La búsqueda de que el conocimiento sea práctico y que ayude a vivir, a cambiar finalmente el mundo o vivir mejor. Así entonces, él va a partir de la casuística, ¿no? Con ciertas propuestas generales, en una tensión, ¿no? Y que van, digamos, impulsándose con el ingenio. O sea, está la frónesis, ¿no? Que sería esta relación tensionada, que se abreva también del ingenio, para hacer comparaciones, para hacer ponderaciones y sutilezas, ¿no? El ingenio lo que hace es capturar a partir de la unicidad de los casos contingentes ideas abstractas y universales. Entonces, fíjense cómo empieza aquí a barruntarse, digamos, pensar, ¿no? De partir de lo particular para ir obteniendo estas ideas abstractas y universales que después en Kant o en Hannah Arendt o en Gadamer, va a dar pie a lo que es bueno, en Kant y en Arendt el juicio reflexionante y en Gadamer precisamente este sentido común, ¿no? Bueno, aquí es importante entonces que la invención incluye emociones para la persuasión. Entonces aquí el tema, ¿no? De la importancia que tienen las emociones para el actuar no solo cotidiano, sino también el actuar político, ¿no? Porque por eso él habla, ¿no? De la importancia que tiene el político o el héroe, ¿no? Y que finalmente, bueno, él hace algunas recomendaciones, por ejemplo, a algunos de los textos que dirige a Fernando de Aragón, ¿no? Él estudia en la Universidad de Zaragoza, entonces, en Aragón, entonces, bueno, él tiene una cercanía con este pensamiento que debía de impulsar acciones de Fernando de Aragón, ¿no? Bueno, entonces la retórica para él, por eso es muy importante, la retórica son formas de persuasión, ¿no? Que sin dejar la razón, utiliza el juicio, pero siempre con estas técnicas retóricas, ¿no? Y así poco a poco
se va para él haciendo una mejora moral que impacte en el ámbito de lo político también. Por ejemplo, utiliza, y esto sí me parece que es importante comentarlo, uno de los tropos, ¿no? De la retórica, que es la emblemática. La emblemática son los ejemplos, ¿no? Y el lenguaje simbólico. Entonces, a través de la emblemática, recurre a ejemplificar, ¿no? Casos que son concretos y que podrían llevarse a otros niveles de universalidad. De nuevo, fíjense cómo aparece desde este momento esta apuesta, ¿no? Bueno, el juicio prudencial puede llevar a cabo el ingenio y el ingenio está finalmente abocado a expectativas éticas de un sentido común de la humanidad. No sé si quieren hacer algún comentario o sigo así, por cuestión de tiempo. Me estoy yendo súper rápido por no tomarme más tiempo del que me conceden. Está Bueno, muy bien, está muy claro hasta ahorita. Yo no sé si alguien ok, tiene algún comentario, está muy claro. ¿No? bueno, ¿Seguimos? Sí. vale. Seguimos entonces, seguimos con Giambattista Vico, yo lo ya comentado, ¿no? Giambattista Vico, que él está, veamos, igual siglo XVII, XVIII, 1668, 1774, y Giambattista Vico, para él el sentido común del género humano es aquel que busca la concordancia por las cosas humanas, ¿no? Que constituyen la belleza del mundo civil. ¿Sí? Es decir, de nuevo, autores que quieren impactar en el ámbito ético-político, pero que van hacia elementos que, digamos, están enraizados en ámbitos epistemológicos, pero que obviamente no se quedan ahí. Entonces, el punto de partida para Giambattista Vico es la noción de fantasía, ¿no? Y la categoría de lo común desde una reflexión histórica. Pensemos que Giambattista Vico le interesa hacer una reflexión histórica para tratar de entender a los pueblos del pasado, cómo vivían, y entonces, teniendo en mente que él es digamos, un estudioso de la historia y estas cuestiones, él busca encontrar estas categorías de lo común, ¿no? Para poder comprender, y de la fantasía para poder, digamos, imaginar, ¿no? Cómo eran aquellos, ¿no? Así entonces, el sentido común es ayudado por la fantasía y la prudencia, por ejemplo, en obras como Los principios de una ciencia nueva en torno a lo común de las naciones, ¿no? Su pensamiento parte de una propuesta de ordenamiento del acontecer histórico y humano, aboliendo el recurso de lo claro y lo distinto para comprender la realidad. Así entonces, él va a reconocer la particularidad de los pueblos y las culturas, ¿no? Bajo el cuidado de una providencia que obra en lo natural y en la historia. El intento de comprender estas situaciones históricas se logra para Vico gracias a este elemento de lo común, ¿sí? Así busca la universalidad de la mente humana que se expresa precisamente en lo que fuera la historia, toda la historia, ¿no? Que estaría dada a través de la providencia, pero también tensionada o siempre referida a cuestiones particulares, ¿no? En ese sentido, el intento de comprensión de estas situaciones históricas y que se hace gracias a lo común, lo que busca es localizar ciertas coincidencias en la organización de los pueblos y de las culturas, organización y desarrollo, es decir, cómo se organizaban, cómo hacían, qué elementos en común tenían con nosotros. En ese sentido, obviamente, cada pueblo tiene su propia particularidad, ¿sí? Y de esta forma, él busca entenderlos desde diferentes referentes.
pero gracias a lo que va a ser la intuición imaginativa, ¿no? Que adelanta en esta intuición imaginativa sería como ponerse en el lugar de los otros, ¿no? Dentro de las máximas del sentido común kantiano, ¿no? De esta propuesta de imaginación, gracias al sentido común. Así entonces, fantasía, prudencia y sentido común son categorías que están en el trasfondo de la humanidad, que se rastrea desde diferentes perspectivas, ¿sí? Entonces está lo particular que busca, en donde digamos, se están reconociendo estas particularidades en estos diferentes pueblos, pero que yo puedo tener elementos en común gracias a esta penetración imaginativa, gracias a esta prudencia, ¿no? Y por eso para él es relevante, digamos, defender una educación de las humanidades en donde se dé pie a la educación de la fantasía y del impulso de esta imaginación, ¿no? Porque frente a la presencia de la matemática, él va a buscar un método que, si bien no va en contra de las matemáticas, sin embargo, pues este método que fuera utilizado para la imaginación y la fantasía, pues no sería aceptado por estas propuestas cientificistas, ¿no? Así entonces, lo que va a señalar Vico es que lo que se busca es comprender lo sucedido en otra época para comprender así a las otras culturas, ¿no? Bueno, las culturas no están, dice Vico, totalmente separadas unas de otras, ni están encapsuladas de manera separada. Pensaba que lo realizado por unos podría ser entendido por otros, aún con los esfuerzos que implica el desciframiento de conductas e idiomas, ¿no? Por eso va a buscar claves que permitan el acceso a estos mundos de otros tiempos, como acabo yo ya de señalar, ¿no? La interpretación está en las conjeturas, ¿no? Él dice, es sumamente importante el concepto de conjeturar, ¿no? Y esta conjetura se radica en el sentido común. Es la manera de tratar de entender situaciones dadas en una época concreta, ¿no? Se trata de buscar concordancias de las cosas humanas a través del sentido común, que comprende que se comparten vivencias similares como amar, odiar o esperar, ¿no? Tener esperanzas o temer o desear o rezar o luchar o traicionar u oprimir o estar oprimido o rebelarse, ¿no? Así se trata de entrar en dichas culturas, descender, ¿no? En lo que fueron aquellas mentes. Por eso él dice, se trata de una penetración imaginativa, ¿no? La fantasía que son necesarias para el conocimiento histórico, ¿no? Cuando nosotros entendemos la historia cultural, podremos de esta manera ir descifrando ciertos mitos o ciertos ritos, ¿no? O ciertas acciones rituales. Se busca lo común en un marco, por un lado, de la historia ideal, ¿no? Que sería donde está la providencia, que sería como la historia, ¿no? Y por el otro lado, la importancia de las historias particulares, ¿no? Otra de las cosas que propone es que todas estas culturas particulares tenían igual relevancia, ¿no? Había una igualdad entre culturas y había que respetarlas, cada una de esas culturas, porque tenían una riqueza íncita a ellas. Pero la única forma de entenderlo es gracias a un sentimiento común humano, ¿sí? Sin la fantasía, dice Vico, no se puede rescatar el pasado. Se necesita, evidentemente, datos, se necesitan ciertas cuestiones que tengan que ser verificables, pero la fantasía nos permite conjeturar, ¿no? Claro, partiendo de datos. Por ello es el gran teórico de la historia, ¿no?
que gracias a esta profundidad imaginativa y un método crítico ligado al sentido común, logra, intenta y logra comprender a estas otras culturas. Sus razones conjeturales, de nuevo, en un marco de la retórica, ¿no? El ars tópica que toma en algún momento de Cicerón, se basa en razones conjeturales, ¿no? Es decir, todas estas razones que fueron despreciadas, ¿no? Son en este contramovimiento, digamos, es todo este movimiento que estamos tomando del sentido común, son retomadas, ¿no? Desde la retórica. Bueno, algo que señala también es que ninguna regla puede ser aplicada para toda la experiencia humana, ¿sí? Cada experiencia, cada vivencia, cada grupo humano aplicará sus propias reglas, aún pensando en que es importante, por ejemplo, defender ciertos derechos compartidos por todos. Un derecho de gentes, digamos, ¿no? Algo así, ¿no? Así entonces el aprendizaje es político, dice que sí, que se adapta a lo situado, a lo vulgar, ¿no? Y es empleado en el bien público y desde el sentido común. Por eso busca en la paideia griega, ¿no? Virtudes como fueron la prudencia y la moderación para hacer esta articulación tensionada entre las particularidades, ¿no? de los pueblos y la historia ideal de la providencia. Así pues, revalora el proceder imaginativo que en sus tiempos, como ya dije, se rechazaba en aras de un criticismo filosófico. El arte de los tópicos se prioriza, todos estos tópicos de la retórica, y entonces busca encontrar el punto medio, el medium, y quien lo encuentra es precisamente el sentido común. La relevancia de lo común se expone en relación con lo vivido, con todas las experiencias de carácter ético, ¿no? Expresando un humanismo radicado en lo compartido, ¿no? Aún por personas diferentes y en culturas diferentes. La vida en comunidad tiene importancia gracias a la prudencia y a la pasión. Vuelve a meter de nuevo estos conceptos importantes que tienen que ver con las emociones, ¿no? El sentido común. En el sentido común se articulan las conciencias de las personas y, como ya dije antes, se refuerza con la educación. Dice, cuando el razonamiento duro es muy fuerte, la fantasía es débil. Entonces, habría que robustecer a la fantasía, ¿no? Sin dejar de lado el razonamiento, pero dándole cauce a esta fantasía con la penetración imaginativa para poder comprender de una manera más abierta otras posibilidades, ¿no? El sentido común tiene un grado supremo gracias a su discrecionalidad, ¿no? Discrecionalidad en el sentido de que es situada, en que en cada caso habrá que a lo mejor evaluarla de diferente manera, ¿no? Claro que es importante que haya ciertos tratamientos preceptivos porque estos serán señales, guías, ¿no? Para ver el camino que se ha de tomar, ¿no? Gadamer, por ejemplo, que va a retomar a Vico de una manera muy fuerte, sobre todo en la primera parte de su primer tomo de Verdad y Método,
pues es un poco lo que va a decir también, ¿no? Estas señales que dan el camino, este métodos, ¿no? El camino, lo dos que se plantea, ¿no? Para poder discurrir, ¿no? Así entonces también, además de esta discrecionalidad, se necesita el arte de la prudencia, ¿no? Que es la filosofía. Esto lo dice en la ciencia nueva. El arte de la prudencia implica atención en la colección de los casos, ¿no? Voy coleccionando casos y voy tratando de trabajar en sus particularidades, buscando elementos comunes, más generales, diría Arendt, o más universales, ¿no? Así entonces el sentido común es un atributo humano universal, ¿sí? Es un juicio sin reflexión que es compartido por un pueblo entero, una nación o una raza humana entera. Así lo dice también en la ciencia nueva. Fíjense, un juicio sin reflexión, un poco quizás, será lo que Kant habla más adelante en el juicio estético, ¿no? Aquello que place sin concepto, ¿no? Bueno, ya volveremos a eso. La llave para conjeturar lo común, igual que pasó con Shaftesbury y con Baltasar Gracián, es el lenguaje, ¿no? Para él es específicamente lo común se conjetura en el lenguaje, pero sobre todo en la poesía. Y con esto se logra la comunicación, ¿no? Otro elemento que vuelve a aparecer en los filósofos posteriores. Bueno, en relación con Kant, bueno, Kant es muy largo, voy a tratar de abreviar un poco para no, yo creo que ya me pasé muchísimo del tiempo. Voy a abreviar en Kant, después, y después señalaré algo de Gadamer, si les parece. Perfecto, sí. Y ya después tomo a Hannah Arendt. Es que es muchísimo, la verdad que es. Es muchísimo, no te preocupes. Bueno, vale. Kant, la crítica de el crítica del juicio, perdón, la crítica del juicio señala que el sensus communis es la idea de un sentido que es común a todos, ¿no? La comunicabilidad, perdón, de un sentimiento presupone el sentido común, que es la condición necesaria de la comunicabilidad de nuestro conocimiento. Entonces, a ver, Kant surge, digamos, un poco a caballo entre la vertiente epistemológica de Moore, Peirce y Wright, por un lado, que serían quienes trabajaron el sentido común desde una posición meramente epistemológica, y por otro lado, la de Shaftesbury, Gracián y Vico, que acabo de comentar, por el otro, ¿no? Son a caballo entre estas dos, ¿no? Entre estas dos formas, aparece la vertiente kantiana, que tiene un tinte epistemológico, pero que toma derroteros hacia lo estético con una descripción del sensus communis y la teleología, ¿no? Que va a aceptar conceptualizaciones que pueden pensarse como categorías políticas, ¿no? Aquí sigo a Weiner, ¿no? Que señala que Kant hace una abstracción del contenido político-moral que antes poseyera la idea del sensus communis, como lo encontramos en Shaftesbury, ¿no? Así, elementos de la facultad de juicio y en concreto del juicio de gusto son la comunicabilidad, la intersubjetividad y el sentido común. En el texto del conflicto de las facultades aparece ahí el concepto de entusiasmo, ¿no? Que se entiende en Kant más bien como un concepto de lo sublime, y en observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime aparece como una inflamación de la mente por un principio que está en las máximas de la virtud patriótica o de la amistad o en la religión, ¿no? En la crítica del juicio, en el epígrafe 29, Kant mantiene esta distinción y se le describe como aquello que es desenfrenado. Es un impulso, un ánimo fuerte
y que tiene más fuerza, un ánimo fuerte que tiene más fuerza que el estímulo ofrecido por las representaciones sensibles. Surge de la fusión de afecto, idea e imaginación y puede estimular la acción. Así también lo que es el entusiasmo puede inspirar, rompen el continuum de la historia. Por ejemplo, la Revolución Francesa. En ese sentido, por eso decía yo que finalmente el entusiasmo se ve en cierta forma como algo desenfrenado porque lleva, ¿no?, a movimientos que generan situaciones que no siempre son, digamos, controlables, ¿no? La facultad de juicio realiza la fusión unificadora entre una instancia ideal y una real o una sensible mediante el sentido común. Juzgamos como miembros de una comunidad y gracias a las consideraciones del gusto como sentido moral es que podemos entender la comunicabilidad. Aquí aparece el gusto, ¿no? Para lograr ese juicio y principalmente lo que es el juicio reflexionante, es importante ver los elementos que hacen posible la realización de este juicio, principalmente en la introducción de la crítica del juicio. Ahí se busca la posibilidad de tender un puente entre los ámbitos de la naturaleza en su finalidad y la libertad, es decir, entre lo que es el juicio teleológico y el juicio estético. En la primera introducción, Kant señala la prioridad del juicio estético que comporta un principio propio y una independencia de los dos dominios, ¿no? El gusto constituye la unidad superior del sistema, ¿no?, porque es la que permite finalmente dicha comunicabilidad, ¿no? El juicio estético se presenta así como una preparación heurística a la teleología unificadora que expresa el pensamiento crítico y reflexivo. Así entonces, ¿qué es la facultad de juicio? Para Kant es la capacidad natural que potencialmente puede ser compartida por todos y da la posibilidad de evaluar los detalles sin depender de reglas, pero exige ir más allá de lo meramente subjetivo, en tanto estos juicios se apoyan en razones públicamente afirmadas. Este concepto de juicio obviamente es muy problemático, ¿no?, porque el mismo Kant en cada una de sus críticas va haciendo alusión a diferentes tipos de juicios. Por ejemplo, en la crítica de la razón pura va a hablar de los juicios teoréticos, ¿no? Contienen un es o un no es. En la crítica de la razón práctica hace referencia a los juicios prácticos. Contienen un deber, ¿no?, o por qué pasa algo, o cuál es el propósito. Y en la crítica del juicio, los juicios a los que se está refiriendo son los juicios estéticos y teleológicos, ¿sí? La facultad del juicio posibilita el comportamiento ante el mundo sin depender de reglas y métodos absolutos. Por otro lado, se busca superar el dominio de la subjetividad buscando realizar acciones, cuestiones con asentimiento universal. En la analítica de lo sublime es en donde Kant hace la descripción del juicio y ubica el juicio entre la razón y la imaginación. Así, entonces, el juicio tiene una función específica, es una facultad, una capacidad, no una mera operación que busca mediar entre lo teórico y lo práctico. O sea, es una función, es una facultad y una capacidad que busca mediar entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Siempre se va a requerir un término medio que las enlace. Y esto lo está tomado del texto kantiano de On the Common Saying, this may be true in theory, but does not apply in practice, ¿no? Puede ser en el dicho común, esto puede ser verdad en la teoría, pero que no aplica en la práctica, ¿no? Así pues, entonces, la facultad o capacidad puede conocerse a través de su actividad. Es decir, entonces, el juicio, la capacidad de juicio,
se conoce a través de los juicios, que es la actividad que realiza, en aplicar universales a particulares, ¿no? Como sería el juicio determinante, o los particulares, ¿no? O lo que sería la facultad de subsumir, sería el determinante, ¿no? Juicio de la facultad de subsumir bajo reglas, ¿no? O cuando se inicia a partir de lo particular hacia lo universal, que sería el juicio reflexionante. La facultad de juzgar no es fuente de representaciones, ni produce conceptos, ni ideas de objetos. Tiene un objeto trascendental propio, que es la finalidad de la naturaleza. Se determina a sí mismo. Es un instrumento de orientación crítico, ¿sí? Produce sin determinar, delimita sin separar. Estas son características de la facultad de juzgar. Así entonces, la facultad de juzgar es una intermediación que une entendimiento y razón y suma al sentimiento moral. Así hace presencia la estética. En la analítica de lo sublime dice, la ley, aparece la ley, la moralidad y la facultad de juzgar. En la estética se pone en juego la dimensión moral ubicada en lo sublime. Bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido, ¿no? La subsunción puede ser la del juicio determinante o la del juicio reflexionante, y ya lo señalé hace un momento, ¿no? En el caso en el juicio reflexionante, lo particular es dado y se tiene desde ahí que encontrar el universal. Es relevante articular el juicio estético como juicio de lo bello y como juicio de lo sublime con el juicio teleológico, que tiene por objeto la finalidad de la naturaleza como un todo. La deducción del juicio estético consiste en afirmar un suelo común para el acuerdo compartido de los seres humanos. El juicio de lo sublime como forma del juicio reflexionante inicia el tránsito a lo moral. Se desarrolla la sensibilidad estética y moral. En lo sublime están nuestros juicios y están los de otros, y se sustenta en una presuposición subjetiva que es el sentimiento moral, buscando así un acuerdo ideal en la facultad de juicio. La facultad de juicio es el término intermedio que conecta y reconcilia la esfera del concepto de la naturaleza, esta finalidad que tiene la naturaleza, con la esfera de la libertad. Entonces, reconcilia, conecta el ámbito de la naturaleza con el de la libertad. Un juicio estético, que es subjetivo, aprende la conformidad sin la mediación de un concepto. Es decir, y ya lo decía yo antes, place sin concepto, y se piensa mediante el concepto de fin, que es un juicio teleológico, y en este caso, objetivo. Sus metas son diferentes. El juicio estético tiene por objeto el placer de lo bello, y la facultad que juzga este placer es el gusto, ¿no? El juicio teleológico, su objeto es la finalidad de la naturaleza, que expresa la conformidad de la naturaleza con las exigencias de la libertad. El juicio reflexionante encuentra la conformidad entre la naturaleza y las necesidades de la libertad en una relación entre el ámbito de la naturaleza y el ámbito de la moral. Los dos ámbitos muestran libertad, el juicio estético en la imaginación y el moral en la voluntad. En el caso estético no es cognoscible por un concepto a diferencia del juicio moral. La naturaleza de lo bello no se ubica en la comunicabilidad. Ok. Y en ese sentido, para admitir su necesidad hay que aceptar la existencia de un sentido común, ¿sí? Gracias a este sentido común, la gente, las personas pueden ponerse de acuerdo sobre el juicio de gusto. Así,
En el juicio reflexionante hay un elemento irremediable de contingencia. En el juicio reflexionante mediatiza entre los principios universales y lo contingente, ¿no? Un poco igual, manera similar que la frónesis. El juicio reflexionante es heurístico, sugiere un método y un proceso a priori para el alcance del conocimiento empírico. En el juicio reflexionante, los juicios de gusto no pueden imponer sus demostraciones basadas en conceptos. Por lo que decíamos, están basadas en este sentimiento moral. Se aplica un sentimiento moral compartido por todos los seres humanos. El asentimiento parte desde el sensus communis como condición de posibilidad de la comunicabilidad del sentimiento estético. Así entonces, el sentido común, el sensus communis como sabiduría, viene a ser como sabiduría práctica, pero dice Kant, en muchas ocasiones se ha torcido, como dice en la crítica de la razón pura. Así entonces, ¿cuáles son las máximas del sentido común que son peculiares al juicio estético? Y que esto lo encontramos, como saben ustedes, las máximas del sentido común las encontramos en la crítica del juicio en el epígrafe 40, si mal no recuerdo. Así, pensar por sí mismo, que estar libre de prejuicio, pensar en el lugar o en la posición de cualquier otro, que se reflexiona desde el propio juicio, desde un punto de vista universal, que es la mentalidad ampliada, y pensar de acuerdo y consistentemente consigo mismo, que es la mentalidad consistente. Y bueno, evidentemente todo esto recae en lo que sería la salud del Estado, dice Kant, porque depende de la concordancia o el acuerdo general entre la Constitución, por ejemplo, ¿no? Los acuerdos que se hicieron en una Constitución y los principios del derecho, ¿no? El acuerdo general funge como matriz para los otros modos de concordancia de los espacios de racionalidad, desde las relaciones de libertad, en donde la máxima es ley universal. Esta es una característica del derecho y luego una definición del Estado. Es un acuerdo ideal de los ciudadanos en un contrato, ¿no? En un contrato original, por la que cada uno acepta la mayoría de los votos. Así, la labor del juicio reflexionante consiste en inventar las reglas de la consonancia ideal de los ciudadanos. Este acuerdo general y de todos juntos es lo que permite la existencia del Estado. Se establece el acuerdo en la política al establecer el equivalente racional de una unanimidad real. La Constitución republicana, ¿sí?, es adecuada, apropiada al derecho, ¿no?, de los hombres, como lo apuntan hacia la paz perpetua. El convenio republicano es un trato, es un acuerdo que une a la gente, ¿no? Es objeto de deber y su idea tiene fuerza de ley. El sentido común está en donde la necesidad se impone como condición de posibilidad de subcomunicabilidad del sentimiento estético sobre la presuposición de la existencia de un sentido común, como un libre juego de facultades del conocimiento en donde el juicio de gusto puede ser producido. Así entonces, el sentido común ha de entenderse como la idea de un sentido común en todos, que significa la idea de un poder de tomar idealmente en consideración en la reflexión el modo de representación de cualquier otro. Lo estético y lo moral van unidos. Ya lo había señalado antes yo. El cultivo de la moral parece ser una separación necesaria para la experiencia estética de lo sublime. Y el juicio reflexionante es un proceso del desarrollo de la sensibilidad moral, también como estética. El suelo común del juicio sobre lo bello está en el acuerdo de los poderes cognitivos compartidos por los seres humanos.
En la crítica del juicio, él termina diciendo que la filosofía crítica es un todo en la que el ideal regulativo de la naturaleza es un sistema integral. La naturaleza humana es el único fin último de la naturaleza y todo lo demás puede ser ordenado como un sistema de medios. La humanidad es el final, es el fin final último, ¿no? Solo la humanidad es un fin incondicionado. En la crítica del juicio, este juicio teleológico y la teleología son recursos heurísticos que utilizan el sujeto para construir un orden hipotético de una realidad compleja. Se trata de pensar como si existiera esa organización teleológica que guíe el proceso de investigación empírica desde una posición imaginativa, ¿sí? La propuesta kantiana sobre la tarea política inicial que ha de lograr un consenso sobre los fines colectivos, así como los medios justos, para su alcance. Para ello nos sirve la crítica del juicio en sus dos partes que deben estar articuladas. Ambas partes buscan un como si. El juicio reflexionante estético en el que se da una finalidad sin fin busca unificar la pluralidad de fenómenos particulares, pensando como si existiera entre ellos un orden intencional o armonía, que es lo que genera la sensación de belleza. El juicio reflexionante teleológico pretende acceder a la pluralidad de fenómenos particulares pensando en como si en esta última existiera un proceso teleológico. En la paz perpetua, la política racional busca ser congruente con el deber moral. Así la política se aprecia como praxis con base en la libertad y conformando un orden civil y mediando un concepto de justicia universal. La acción política es teleológica al buscar fines en tanto ideales de transformación. Así entonces, la política tiene una perspectiva teleológica basada en la faceta prudencial de la razón, ¿no? Digamos, muy grosso modo y muy rápido, me disculpo por esto, ¿no? Tratar de juntar lo que sería el sentido común en Kant, viéndolo, ¿no? Básicamente en su crítica del juicio, que es lo que va a retomar Hannah Arendt, pero también es importante entender que esta crítica del juicio, como lo hace Arendt, es llevada hacia el ámbito, digamos, este ámbito de lo estético, es como analogada en el ámbito de lo político. Y bueno, quizás ya voy a cerrar nada más muy brevemente con Gadamer, esta parte, ¿no? Continuando con la tradición humanista, ¿no? Esta defensa del humanismo que hicieron los autores que primero señalé, sobre todo Baltasar Gracián y Vico, que hacían una defensa del humanismo. Gadamer sigue en esta misma línea y va introduciendo al sensus communis como un concepto central en su teoría, ¿sí? Se relaciona con conceptos como el de formación o Bildung, el juicio, el gusto y la frónesis, ¿no? Él ya los conjunta estos conceptos, ¿no? Intenta rehabilitar las humanidades, de nuevo, en contra de la ciencia metódica, muy al estilo de lo que hizo Vico. No voy a repetirlo, ¿no? Pero le da una fuerza, ¿no? Con conceptos, por ejemplo, de una fuerza con conceptos que él va a proponer, como voy a decir un poco más adelante, ¿no? Formarse, hacerse humanamente, cultivarse, son elementos del humanismo que se nutre del pasado, ¿no? Pero que busca de esa manera cambios hacia el futuro. La Bildung
que implica la formación, tiene que ver también con la alteridad, ¿no? Porque para que nosotros nos formemos, para Gadamer, tenemos que salir hacia lo otro y después nosotros vamos a, digamos, a crecer en nuestro desarrollo gracias a esta alteridad. Y con el engarce que estará mediando el sensus comunes, ¿no? Cuando yo salgo de mí, es cuando reconozco lo propio, ¿no? Y es la forma como se genera esta formación. La humanidad, pues, busca formarse y para ello es importante la apertura, ya lo dije, ¿no? Abrirse a la alteridad, abrirse también a la tradición, ¿no? Gadamer va a señalar que es importante abrirnos hacia el pasado, ¿sí? Para ir más allá de los límites propios también. Como digo, retoma toda esta primera parte donde aparece el sensus communis en Gadamer, en su Verdad y Método, está retomando recurrentemente a Giambattista Vico. Es decir, lo que él va a decir es que la tradición nos hereda sabiduría y nos hereda sobre todo una multiplicidad de voces. Por eso salir nosotros para reconocernos, para formarnos en lo otro, en una estructura circular de lo que sería el entendimiento hermenéutico en la alteridad. La Bildung, pues, es abrirse a otras perspectivas más universales y de ahí se posibilita lo que para Galdung va a ser, para Gadamer, perdón, estoy metiendo otro autor aquí. Para Gadamer va a ser la fusión de los diversos horizontes. Es decir, yo salgo de mi reflexión, aprovecho al diálogo con los otros y de esta manera se genera la fusión de los diversos horizontes, ¿sí? En donde hay una fusión y ahí aparece este mismo sensus communis, ¿sí? El diálogo es importante, hace una implicación con la comunidad donde hay pluralidad de opiniones y evidentemente hay deuda con las tradiciones. En la fusión de horizontes es un proceso de integración de la tradición, pero también implica ahí la comprensión en el reconocimiento del otro y también del sentido propio de cada uno de nosotros. Es así entonces, la comprensión es apertura a los otros, pero también implica en esta apertura tanto familiaridad como extrañeza. Es decir, el tener este horizonte, un horizonte, ir ampliando los horizontes, significa no estar limitado a lo más cercano, sino poder ver hasta por encima de ello, romper estos límites para desplazarnos a lo otro, para que haya un ascenso a la generalidad, ¿no? Rebasando las particularidades propias, en un impulso, digamos, centrífugo hacia el otro, ¿no? Y en ese sentido, y aquí viene uno de los elementos del sentido común, se trata de ponernos en el lugar del otro para captar su sentido, su significado y su pretensión, ¿sí? Y aquí de nuevo, igual que en los anteriores autores barrocos, ¿no? De la modernidad, vuelve a reconocer al lenguaje como el medio por el que conocemos el horizonte del otro y desde ahí se introduce lo común, ¿no? Así entonces, la Bildung nos prepara para la sensibilidad y la receptividad de los otros y todo esto subyace a este sensus communis. Es decir, es mantenernos abierto a los otros, ver las cosas con otros ojos, ¿no? Dice Gadamer, es una prudencia aplicada a casos particulares, ¿sí? No puede derivarse de principios generales, ¿sí? Sino que
emana precisamente de estos particulares y de la percepción de estas situaciones particulares, ¿sí? Siempre buscando estos elementos de comunalidad. Para Gadamer, las ciencias del espíritu, que serían estas ciencias de las humanidades, ¿no?, requieren una formación humanista. Por eso les decía yo que vuelve a resonar a estos autores, ¿no?, a los autores que recién comentamos. Y es un regreso a esta tradición conformada por la prudencia y la elocuencia, ¿no? La elocuencia es otro recurso retórico, ¿no?, que se oponen a una conciencia metódica, matemática o científica. Así entonces, la Bildung, la formación, es el telón de fondo del sensus communis. Reconoce y aprende, ¿no?, de manera imaginativa las diversas experiencias humanas en el presente o en el pasado. Entonces, así marca lo común, lo compartido, ¿no?, y es el elemento, o es el sentido, digamos, que funda la comunidad. Y habla igual que Vico de la penetración imaginativa para entender a los otros al actuar, ¿sí? Lo que hablábamos nosotros, lo que acababa yo de señalar de la fusión de los horizontes. La función, la salida comprensiva a lo otro, que comprende lo otro, lo lanza a lo común, a lo compartido, ¿sí? De ahí que ese sentido comunal apela a un sentido ético y acoge también las circunstancias. Así entonces, sensus communis, bueno, el Bildung, ¿no?, que es la formación, el sensus communis, el juicio y el gusto son para Gadamer centrales. Implican lo social y lo político. Implican ahí lo que él va a introducir de un concepto de Helmholtz, que es el tacto, ¿no? Un sentido para lo social y lo comunal. Un sentido comunitario y de lo particular. ¿Sí? Es decir, él va en contra de la sabiduría de la escuela, ¿no?, que apelaba a una universalidad absoluta, pero que no dice nada de lo concreto. Por eso es importante que el aprendizaje emane precisamente desde lo vivido, desde las particularidades hacia lo universal o lo general. Gadamer quiere articular entonces lo particular y lo universal mediante la frónesis y el sentido común. El sentido común es el sentido, pues, como ya lo dije antes, que va a fundar la comunidad. Es la generalidad concreta, representa la comunidad de un grupo, de un pueblo, de una nación o del género humano. Y es fundamental para la vida. Es el sentido de lo justo y del bien común para Gadamer. Y ya voy terminando esto, ¿sí? Así entonces, estos 4 conceptos que acabo de señalar, Bildung, sentido común, capacidad de juicio y gusto, son los conceptos base para la forja del humanismo, ¿sí? Su preocupación por el humanismo hacen referencia a una propuesta común, ¿sí?, a un sentido integrador, ¿sí?, que respeta al otro, respeta su validez y sus perspectivas, pero le da la posibilidad de posicionarse, de ponerse, de colocarse en la posición del otro, ¿no?, y en otras culturas. La formación, la educación y el cultivo de sí, ¿no?, son entonces estos elementos fundamentales para el sentido común. Bueno, creo que básicamente esto sería como lo más relevante hasta, digamos, hasta Gadamer, ¿no? Y después ya con lo que cierro yo, que es el sentido común y la hermenéutica analógica, en realidad lo que hago es como, en realidad la hermenéutica analógica es herencia muy clara de lo que sería la prudencia y una frónesis, la prudencia quizás tomista, ¿no? Y la frónesis de los griegos, de Aristóteles sobre todo, pero que
tiene implicaciones o tiene un reforzamiento hacia lo particular y siempre de manera tensionada con lo universal, ¿no? Siempre partiendo de lo particular hacia lo universal, y desde ahí se construye pues este sentido comunal, este sentido comunal, que es abierto, ¿no? Y el sentido común, en tanto analogía, nos permite imaginar, inventar y reconstruir ideas para pensar en otros y en lo otro, ¿no? Y el sentido común acaba siendo pues el referente hermenéutico, ¿no? El sentido común es una facultad que da cuenta de esta capacidad de juzgar y de obrar acertadamente, y es común, digamos, a todos los seres humanos, y se aterriza en acciones de carácter ético y de acciones de carácter político, siempre siempre en un ánimo de defender una propuesta del pluralismo de carácter analógico. Digamos, esto sería muy grosso modo, dicho muy rápidamente, así es, resumidamente, digamos, de cada uno de los autores. Sé que quizás el que queda siempre más complejizado por la misma complejidad de su pensamiento es Kant, ¿no? Que quizás podamos retomar un poquito conforme vayamos explicando a Hannah Arendt, que Hannah Arendt toma sobre todo en sus lecciones del pensamiento kantiano, las lecturas de la filosofía política kantiana, es donde básicamente retoma estos conceptos kantianos. Okay.